Y ahora vamos a nuestro programa y vamos a nuestra agenda nacional, que está cargada de temas, de política judicializada en buena parte. Vamos a hablar con alguien que ustedes conocen bien, Mariano González, ex ministro del Interior. Muchas gracias por asistir a nuestra invitación. Gracias. Mariano, pero también queremos hablar contigo como precandidato presidencial del partido Salvemos al Perú. Sobre todo luego que nos enteramos, a raíz de una frustrada alianza Salvemos al Perú con Ahora Nación, el partido de Alfonso López Chao, que habían discrepancias internas muy serias entre una facción del presidente del partido, el señor Guillermo Suárez, y el secretario general, el señor César Gamboa. Esas discrepancias internas se han superado y permitirían una precandidatura tuya. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad. Las discrepancias internas siempre creo que lo más recomendable es manejarlos en ese ámbito. Sin embargo, en algún momento esto llegó al Jurado Nacional de Elecciones y el jurado oportunamente inclusive ha reconocido como único dirigente válido para iniciar cualquier acción al señor César Gamboa, ¿no? Que es el secretario general. El secretario general, sí, y personero a la vez, ¿no? O sea, no han limado asperezas con Suárez, solo que digamos que en la el interna jurado lo reconoce. Sí, pero en la interna, digamos, se mueve, digamos, espero que positivamente esa situación, ¿no? ¿Y Suárez está tranquilo o en cualquier momento así da su zarpazo? Lo que sucede es que en las organizaciones hay posiciones y obviamente cada posición es la que se aprueba por votos, ¿no? Entonces, nosotros estamos prácticamente, creo yo, en una etapa muy especial del partido. Somos un partido joven. Sin embargo, creo que esas discrepancias se irán superando a lo largo del camino. Ahora, o sea, ¿se salvemos al Perú? ¿Quién salvemos al Perú? Claro que sí. Lo que determina siempre es el marco legal. Y en esa línea debo decir categóricamente que como bien has referido, para esa fallida alianza, esa alianza ni siquiera se depone o se cae, lo digo entrecomillado, por situaciones internas, porque legalmente estaba en inscripción. Claro, pero el partido Ahora Nación pues dijo, ¿para qué nos compramos un problema? ¿No? Si ven que el aliado tiene esas discrepancias, ¿para qué me voy a aliar con un problema? Lo que sucede es que la motivación no ha sido el tema interno, sino han sido decisiones políticas unilaterales, ¿no? ¿Tú sí estabas a favor de la alianza? Yo creo que sí. Es más, yo estaba no solamente a favor de una alianza, sino de constituir un gran frente, como algunos lo expresé en este set, ¿no? Pero la alianza finalmente estaba quedando estábamos quedando dos, y creo que es importante. ¿Y en ese caso tú estabas a favor de que el candidato de la alianza fuese López Chao? Lo que sucede es que de la conversa anterior, de la mesa anterior, cuando había muchos más partidos y cuando quedamos dos también, cuando uno se sienta a una mesa a dialogar, tiene que también tener la capacidad de renuncia, ¿no? Y pensar lo que sea mejor. Pero López Chao no mostraba esa capacidad de renuncia. Bueno, por nuestro lado, evidentemente sí hemos tenido siempre la capacidad no solamente de renuncia, sino de hacer lo que sea mejor para el país, ¿no? Y en todo caso, esa es nuestra línea de trabajo siempre, ¿no? Independientemente de los propios legítimos intereses de nuestro partido, de nuestro grupo, o inclusive de la correlación que uno tenga con otras organizaciones. Cancelada esa alianza, ¿se mantiene en esta posición de centro-izquierda? Sí, claro que sí, y además con obviamente, con un compromiso y convicción de continuar en la lucha, ¿no? Entonces, tu candidatura está respaldada, tu precandidatura está respaldada por el señor César Gamboa. Sí, y además por una el mayoría CEN, ¿no? de dirigentes. Sí. ¿Con el señor Suárez has hablado siquiera? Es más, o sea, anteriormente hubo también una presentación de nuestra precandidatura donde todos los dirigentes, ¿no? Incluyendo los senadores, participaron. Pero hoy lo importante es que estamos nosotros en carrera y seguimos trabajando para construir una alternativa de gobierno. Ahora, ¿tanto Suárez como Gamboa son fundadores del partido? Sí. Aunque inicialmente el grupo que formó el partido Salvemos al Perú es un grupo de ingenieros justamente de la UNI, ¿no? Donde estaba también el señor Gamboa, ¿no? Entonces, y en el camino mucha gente como Suárez y muchos otros nos hemos ido
acoplando. Bueno, ¿no? alguien que sí se salió, tiró la toalla, por decirlo de alguna forma, fue Rudecindo Vega, ¿no? Claro, él les puso sus razones personales y bien, cada Ahora, uno... hay otros personajes como Jorge Villacorta, por ejemplo, Jorge que fue Villacorta un operador de es... Toledo conocido, Así es, y además es gerente una... Sedapal, me parece. Y una persona con mucha formación política y con mucha Él se experiencia mantiene. en la gestión política. Se mantiene. También tenemos cerca a nosotros a gente con la que tenemos acuerdos políticos, si bien es cierto, no son militantes del partido, pero están muy cerca, como Yude Simón, por ejemplo, ¿no? Y otros grupos de personas más, ¿no? Podría ser un invitado, entonces Sí, Yude Simón no sí, está claro. afiliado. Y también tenemos a un movimiento muy importante de la región Puno, que es el MIRA, que sí se ha acoplado más bien en parte a nuestro partido, ¿no? Entonces en tu plancha probablemente iría un puneño. Esperemos que así sea, ¿no? Ya es un lugar común, ya he encontrado varias planchas donde iría un claro, puneño. pero lo que sucede es que nuestro trabajo... O una puneña. Nuestro trabajo con la región Puno es anterior a las elecciones, ¿no? Entonces venimos trabajando desde mucho tiempo con el MIRA, ¿no? Que es un movimiento muy importante, ¿no? Entonces hay salvación. Sí, claro, salvemos al Perú. Además, pero son muchos, pues ya 39 candidatos. Ver, lo ideal... Y tu perfil es similar a otros candidatos limeños de centro izquierda. Lo ideal obviamente para el país, después de uno ver, ¿no? Obviamente el borrador de cédula, lo ideal hubiera sido pues que se hagan 3 o 4 grandes bloques, ¿no? Pero este es el marco legal que nos ha generado. Claro, pues, ¿qué siente ¿no? un candidato? Porque si sí. Los electores ante esa cédula nos sentimos perdidos, ¿qué siente un candidato? Lo que ¿Abrumado sucede, de alguna forma? No, lo que sucede es que nosotros vamos a marcar también la cancha con nuestro propio sello, ¿no? Y el sello nuestro es, por un lado, la suficiente sensibilidad para trabajar los temas sociales, ¿no? Como para atacar, por ejemplo, uno de los principales problemas en el ámbito social y de la salud, sobre todo, que es la anemia infantil, ¿no? O sea, no puede ser que el 43% de los niños entre 0 y 3 años tengan anemia, ¿no? O sea, y que los programas estén diseminados en el Estado, no haya una congruencia entre uno y otro programa y no se trabaje con una política multisectorial. Sí estás de acuerdo que una forma de atacar la anemia infantil es por el lado del MIS, el programa ¿cómo se llama ahora? Ya en tanto cambio. Hay varios programas. Entonces, lo que hay que hacer justamente es unificar los programas y centralizar ese manejo para que, y presupuesto hay, claro, para atacar. Claro. Y lo otro, por ejemplo, es, así como hay sensibilidad y compromiso para temas de derechos fundamentales y temas sociales, de salud, de educación, también tenemos el coraje y los pantalones bien puestos para tocar los temas de seguridad. Y ahí sí hay una marcadísima diferencia. Claro, ese es un tema que tú conoces. Claro, pero hay una marcada diferencia, Fernando, como bien refieres, con otros precandidatos del mismo espectro político, ¿no? E inclusive de la derecha. Dispara políticamente. No, es que obviamente no basta solamente pues con decir yo voy a hacer esto, mano dura y esto. Hay que conocer profundamente cómo funciona el sistema, los sistemas en el Estado, cómo funciona el sistema de inteligencia. O sea, cómo ¿no funciona... crees en la mano dura o...? Sí, creo en la mano, claro que creo en la mano dura. O la dureza debe expresarse en formas distintas a nos salimos del pacto de la... No, dentro del marco podemos hacer muchas cosas, pero la dureza se tiene que manifestar básicamente en tomar las decisiones adecuadas. Hace mucho tiempo que acá se ha podido tomar las decisiones adecuadas y no se hace. Como por ejemplo, poner el sistema de inteligencia a trabajar solamente contra el crimen organizado, contra la criminalidad. Y blindarlo de las filtraciones, ¿no? Porque hemos descubierto que hay hasta filtraciones digitales, ¿no? De hackeo. Poner no solamente a la policía y las Fuerzas Armadas, sino a todo el Estado a trabajar en el ámbito de la inseguridad. Porque si bien es cierto, de nada sirve que nuestros empresarios, o de poco puede servir que nuestros empresarios y algunos funcionarios estén en Europa ahorita haciendo, digamos, propaganda de nuestro país, que es muy positivo en el ámbito económico, en el ámbito comercial, si no tenemos solucionado el problema de la inseguridad. Obviamente. O atenuado siquiera. Por lo menos, ¿no? Entonces, si no podemos reducir los índices tan rápido, por lo menos tenemos que reducir los índices de violencia. ¿Y de algo serviría que censuren al ministro Oscar Malaver, que mañana lo van a interpelar en el Congreso? Yo creo que tanto el ministro del Interior como otros ministros son simplemente pues, un punto más en esto, ¿no? O sea, la responsable de todo esto es Dina Boluarte, ¿no?
y Dina Boluarte, no solamente por el desconocimiento o hasta ignorancia de cómo conducir el país, sino lamentablemente porque nos está llevando al despeñadero en el ámbito de la seguridad. En otros ámbitos la cosa ahí camina, no me ha... Entonces, ¿qué podría ranqueando, ¿no? hacer el Congreso? ¿Qué podrían hacer los candidatos Lo que pasa para es que Dina Boluarte tome el toro por las astas en materia de Lo que seguridad? pasa es que el Congreso no va a hacer nada tampoco, Fernando, por una sencilla razón. Porque hay un triunvirato en el Congreso que le da el soporte político. ¿Cuál es ese El triunvirato? fujimorismo, el acuñismo y el serronismo, ¿no? O sea, Fuerza Popular, APP y Perú Libre son prácticamente aliados. Dejaste Dina de lado Boluarte. Somos Perú, que ahora No, tiene la lo que presidencia pasa, del lo que Congreso, pasa ¿no? es que el resto de bancadas, digamos que tiene un comportamiento más intermitente, ¿no? Pero estas bancadas sí son prácticamente las que le dan el soporte, independientemente de que hayan dos de derecha y una de izquierda, ¿no? Se han olvidado de las diferencias ideológicas, de las posturas radicales. En las elecciones pasadas se hacían asco los sectores más conservadores de la derecha con Perú Libre, que decían que era el comunismo, sin embargo hoy conviven en la mesa directiva, ¿no? Y Bueno, tenemos el Perú Libre vive el presente, ¿no? No se le ve Sí, un claro. horizonte político claro, pero el fujimorismo y el acuñismo, como lo llaman, sí tienen, y en el ámbito tienen perspectiva de por lo menos saltar la valla. y en ¿no? el ámbito de la izquierda, hay que decirlo con todas sus letras, Perú Libre ha traicionado a los ideales, digamos, de cambio, de justicia social. O sea, las razones por las que fue elegido Pedro Castillo y toda su plancha, donde Dina Boluarte también era parte, digamos, esas banderas de lucha, yo creo que siguen vigentes. Las necesidades. Hay un gran grupo de nuestra gente en nuestro país que se ha beneficiado del modelo económico. Y hay otro grupo mucho más grande que lamentablemente no la ve. Y para esa gente, para esos hermanos y hermanas del Perú profundo que no ven, no pueden ver tangiblemente el crecimiento, no pueden ver las bondades del sistema, esas banderas de lucha siguen vigentes. Y a ellos hay que hablarles y a ellos hay que darles esperanza. Y para ti están en la centroizquierda. No, para mí pueden estar en la izquierda, en la derecha, donde sea. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es la posición política que uno tenga, pero la política tiene que generar no solamente, principalmente soluciones. Si la política no soluciona los problemas de la gente, no sirve. Entonces, y si esas soluciones no se pueden medir con resultados, no sirve. Por eso te planteé ahora una pregunta muy, muy concreta, ¿no? ¿Serviría de algo como solución para siquiera atenuar el problema de la inseguridad censurar al ministro Carlos Menovet? La verdad que no cambiaría Si mucho. tuvieras una bancada, ¿qué la le verdad, dirías? sería un gesto político importante, pero no cambiaría en nada. ¿Y por qué? Mira, lo que ha pasado ayer, y te has referido bien, sobre el hackeo, por ejemplo, a la DIRIN. ¿Qué ha hecho el Congreso? Nada. O sea, ¿crees que no serviría porque O sea, pondrían a otro es que hay igual de débil? Y hay una relación de convivencia malévola entre el Congreso y el gobierno, ¿no? O sea, saben que la cosa está mal, saben que seguimos cayendo, saben que la situación de inseguridad se sigue agravando, saben que la minería ilegal y las economías criminales siguen creciendo, saben que nuestros niños se siguen enfermando y se siguen digamos, yendo al vacío porque los niños que no superen esta anemia infantil cuando sean adultos lamentablemente están condenados. Ya, entonces ese ¿no? tema te parece muy importante. Entonces, Está bien, un tema que se liga a varias cosas. ¿cómo podemos creer a este gobierno? Este gobierno que tiene las manos manchadas no solamente de corrupción, ¿no? Las manos manchadas de sangre, ¿no? Y con el aval... ¿Te refieres Sí. a los 49 muertes en las reportadas protestas. como responsabilidad de las Así fuerzas es. del orden en las protestas? Y donde hay pues una denuncia constitucional contra Dina Boluarte como responsable inmediata. Más allá de las responsabilidades penales, administrativas y o políticas, ¿No crees en ellas? no. O sea, lo que yo creo es que nunca hubo ni siquiera un mea culpa así sincero, ¿no? De decir, pido perdón al pueblo, ¿no? Lo primero que hace, por ejemplo, es decir, Puno no es el Perú, o decir que estos, no sé, como si fuera pues de una derecha conservadora, terruquear a nuestra gente. O sea, Terruqueó. Sí, claro. O sea, Dina terruquea. sí, claro. Entonces, eso creo yo lo que está, a lo que nos está llevando es a una polarización mayor. Yo soy consciente que la campaña se va a polarizar. En la campaña nos vamos a polarizar y lamentablemente así va a ser. Pero después tenemos que tener la capacidad de construir unidad. ¿No crees que es posible que de pronto tengamos un escenario electoral a lo boliviano entre la derecha y el centro? Lo que pasa es que, a ver, cuando hablo de polarización, me refiero, los que quieren continuar con este modelo terrible,
este modelo de gobierno que ha instaurado Dina Boluarte, y donde además... Pero le podemos llamar modelo porque bueno, es algo muy improvisado y muy precario, o ¿no? ese modelo precario, como quieras llamarle, o sea, pero es un modelo que les está funcionando a ellos, les funciona perfectamente. ¿Cómo puede ser? Es una burla, por ejemplo, que su ministro de Justicia vaya a una sesión del organismo de derechos humanos a decir que estamos evaluando. No, pues, o sea... Pero ahora sale el primer ministro, Eduardo Arana, a decir que no hay una carta. Bueno, tampoco Santibáñez dijo que hubiera algo más que una evaluación. ¿Ah? La verdad... Nos están meciendo con ese tema. Nos están meciendo con todo. O sea, lo peor es que hay un desgobierno. O sea, estamos sin piloto. Ni siquiera decir, como en la época de Toledo, piloto automático. O sea, no. Estamos sin piloto. ¿O el piloto tiene prioridades distintas a las que tú crees que deben ser las prioridades? Quizá, pero para mí estamos sin piloto, ¿no? Y esta situación se va a ir agravando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer responsablemente con miras al 2026? Pues ser lo suficientemente maduros y responsables para ofrecer no solamente esperanza a nuestro pueblo, sino también una posibilidad de cambio, pero de cambio serio. Yo, por ejemplo, no le creo ni a esa ultraderecha conservadora, ni tampoco a esa izquierda radical mentirosa que ya le falló al Perú en el 2021, ¿no? Y que hoy se sienta a la mesa con el fujimorismo. A la que llamas ultraderecha conservadora, por ejemplo, le interesa mucho cuál va a ser el aporte de las Fuerzas Armadas al combate contra la inseguridad. Tú has sido ministro de Defensa en la época de PPK y has sido ministro del Interior en la época de Castillo, por muy, muy corto tiempo. ¿Cuál piensas que debe ser ese respaldo, ese apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad? No está todavía definido, pero ¿cuál crees que debe ser? Necesariamente hay que replantear las cosas. Y sí, las Fuerzas Armadas tienen que apoyar decididamente en la lucha contra el problema de la inseguridad. El rol constitucional es uno, pero en esta situación especial necesitamos todo, o sea, generar acuerdos y generar también políticas multisectoriales. Y en ese sentido, más allá de los estados de excepción y otros, se requiere pues que haya un nuevo rol también con digamos, amenazas internas, ¿no? Como las que tenemos hoy, con estas bandas, ¿no? Hace poco hemos tenido acá en este mismo set comunicación por ejemplo, con un exministro de Ecuador, que determina que los choneros y los lobos están presentes en nuestro territorio, ¿no? O sea, y hay una situación concreta. Esas bandas ya no son simplemente bandas, son organizaciones internacionales, al igual que el Tren de Aragua y otros más. Entonces, tenemos que atacarlos y tenemos que enfrentarlos como lo que son, o sea, grupos terroristas. Es cierto que hay una criminalidad organizada que se ha instalado en el Perú y que en una parte importante proviene de Venezuela, en otra parte menos importante de Colombia. De Ecuador también. Es cierto eso. Sí. De Ecuador también, aunque la situación de Ecuador y Perú deben ser parecidas en eso, ¿no? Sí. Organizaciones criminales locales débiles que han sido un poco desplazadas por estos grupos transnacionales como el Tren de Aragua. Tanto así que ya al borde, creo yo, del delirio, el ministro decía que extrañaba a nuestros delincuentes, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? A eso iba. ¿Qué es lo más extraño de esa expresión? Yo quisiera pensar que es... ¿Por qué choca? ¿Por qué rechina cuando uno escucha eso? Porque yo quisiera pensar que es un lapsus, ¿no? O sea, o el señor, no sé, pues, no está hilando bien sus ideas, ¿no? Porque el problema no es que o sea, eso suena más o menos así como alguna vez alguien dijo, nosotros matamos menos, ¿no? O sea, nuestros choros eran más buena gente, ¿no? Entonces, el problema es que estas organizaciones criminales tienen que ser tratadas como tal. Son organizaciones criminales que hacen terrorismo inclusive a lo largo y ancho de Sudamérica. Y donde tienen que ser atacados. Probablemente la mayoría son peruanos, pero hay una presencia nada y venezolana. tienen que ser enfrentados y atacados de esa manera y con la mano más firme. Pero para eso no es el hecho pues de generar, como a mucha gente le gustaría, balaceras y punto. Lo que tendría que hacerse responsablemente es hacer que nuestro sistema de inteligencia trabaje para ello, y tener también grupos operativos y especiales que afronten esta situación. Ahora, el aspecto penitenciario también es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Tren de Aragua, en la historia del Tren de Aragua, estaba leyendo el libro de
José Luis Pérez Guadalupe, con otros dos criminólogos, que es bastante bueno sobre el Tren del Agua. Sí. Ven cómo el surgimiento del Tren del Agua se basa sobre todo en que en Venezuela se dio la gobernanza de las cárceles a los presos, a las organizaciones criminales. Entonces, claro, un entreguismo absurdo, ¿no? Aquí no sucede eso. No. No sucede eso. Las cárceles todavía las domina el INPE, pero correríamos ese riesgo. Claro, a ver, tenemos una brecha en infraestructura muy grande, ¿no? Creo que sobrepasan los 110.000 millones, ¿no? ¿Se solucionaría con el frontón? No, eso es una idea peor, horrible y absurda, ¿no? O sea, pero me refiero, el problema, otro problema grave para el Perú es también esa gran brecha en infraestructura. Y dentro de la brecha en infraestructura hay que tocar el tema no solamente de hospitales, colegios, que es importante, sino también de centros penitenciarios, ¿no? O sea, y el sistema de justicia necesita también estar orientado en la misma línea en que estén orientados todos los que luchamos contra la inseguridad. Entonces, lo que está pasando acá, que en ausencia de liderazgo desde la Presidencia de la República y una permanente situación, digamos, de inestabilidad, por ejemplo, en el Ministerio Público, con un enfrentamiento absurdo por momentos con el Poder Judicial, cuando la Junta de Justicia también tiene sus propios errores, o sea, a eso me refería, que hay un desgobierno, y podríamos estar más bien teniendo una suerte de Estado fallido, ¿no? Así, Sí. no solo porque la presidenta dijo que Bolivia iba camino a ser un país fallido. O sea, más allá de criticar a los vecinos, debemos pensar en cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es salvar al Perú, justamente. Y para ello necesitamos hacerlo con decisión, con coraje y con los pantalones bien puestos, pero también con claridad de lo que hay que hacer, ¿no? Pero en tu caso concreto de tu precandidatura hay que Salvemos al Perú, ¿no? Porque no. Todavía no me queda claro qué va a hacer este señor Suárez. A mí particularmente me tiene sin cuidado, porque el Jurado Nacional de Elecciones ya determinó eso. Sí. O sea, eso para mí es un tópico superado. Al igual que el tema con Ahora Nación, todo eso ya es parte del pasado. Hoy estamos adelante. Así es, en un momento distinto, y creo yo que lo que nos toca es prepararnos para competir, y para dentro de esta pelea, que va a ser una pelea corta, pero lo suficientemente ruda, estar listos para ganar, ¿no? Esa rudeza que será verbal nada más. Esperemos. Porque sí, estamos viendo estas muestras de violencia política, no solo lo de Estados Unidos, lo de Colombia, ¿no? El asesinato de Miguel Uribe, que era alguien con posibilidades, y con serias posibilidades. Y pasó lo mismo en Ecuador, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también no nos olvidemos que hay acá grupos políticos que si tendrían pues alguna situación de cercanía con grupos criminales, ¿no? Eso sí sería grave, pues, ¿no? Eso sería gravísimo y por supuesto estaremos atentos. Bueno, ya conversaremos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano Fernando González, precandidato presidencial por Salvemos al Perú. Y